Buenas a todos. En este caso vamos a estar dando dos ejercicios de la práctica número 5 de la parte de propiedades obligativas. Y como son cortitos, vamos a ver dos ejercicios juntos. Con respecto al primer ejercicio, tenemos que, corresponde al ejercicio número 1 de la práctica, nos dice que a 40 grados centígrados la presión de vapor del heptano puro es de 92 torricelli y la presión de vapor del octano puro es de 31 torricelli. Considerando una disolución que contiene 1 mol de heptano y 4 moles de octano, calcular la presión de vapor de cada componente y la presión de vapor total de la disolución. Bien. Teníamos que los datos que nos decían eran que el heptano es igual a 1 mol, tenemos 1 mol de heptano, el octano tenemos 4 moles, y después la presión de vapor del heptano es de 92 torricelli y la del octano 31. Para hallar la presión de vapor total, teníamos que usar la ley de Raoult. La ley de Raoult lo que nos decía es que la sumatoria, es decir, la suma de las fracciones molares de los compuestos por la presión de vapor del compuesto puro va a ser igual a la presión de vapor total. Y a su vez, no sé si recuerdan, que la fracción molar de un componente estaba dado por los moles específicos, es decir, los moles de ese componente en la disolución, sobre los moles totales que tenemos en solución del componente. Bien, entonces, teniendo en cuenta para el heptano, es lo que dijimos recién, tenemos que la fracción molar del heptano va a ser 1 mol, bien, porque tenemos 1 mol de heptano en solución, sobre 5 moles. ¿Por qué 5 moles? Porque tenemos 1 mol de heptano y 4 moles de octano. Esto nos da una fracción molar de 0,2. Aplicando exactamente lo mismo para el octano, obtenemos que la fracción del octano es 0,8. Además, tienen que recordar que las fracciones molares siempre sumadas nos tienen que dar iguales a 1. Si acá hacemos la suma, 0,2 más 0,8, bien, nos da 1. Por lo tanto, quiere decir que no nos confundimos en ningún valor. Bien. Después, una vez sabido esto, lo que tenemos que aplicar es justamente la ley de Raoult, que nos dice que las fracciones molares de cada uno de los componentes, del heptano y del octano, es igual, multiplicadas por sus presiones de vapor en estado puro, va a ser igual a la presión de vapor total. Entonces, reemplazando por las fracciones molares y por las presiones de vapor puro, que nos da el enunciado, hallamos que, por un lado, la presión que aporta la solución el heptano es de 18,4 torricelli y la presión que aporta el octano es de 24,8 torricelli. ¿Estas qué son? Estas son justamente las presiones parciales de cada uno que aporta la disolución. Bien, la cual, si sumamos bien ambas, nos queda la presión de vapor total de la solución. Bien, o que aplicada sobre la solución. Bien, el próximo ejercicio es el ejercicio número 9 de la práctica, que va sobre la presión osmótica de una disolución acuosa de un soluto no electrolítico, no volátil, es de 1,17 atmósferas a 0 grados centígrados. Y nos pregunta cuál es la molaridad, bien, es decir, la concentración molar de la solución. Bien, como ustedes saben, la presión osmótica está relacionada con la letra pi, va a ser igual al factor de Van Hoff por la molaridad, es decir, la concentración molar, por R, que es la constante de gases ideales, por la temperatura. Bien, la constante de gases ideales es la que usaban para gases ideales en la práctica de gases, 0,082 litros atmósfera sobre Kelvin mol. Bien, y la temperatura, deben recordar que siempre es temperatura absoluta, es decir, en grados Kelvin. Y el factor de Van Hoff estaba dado por los iones que estaban en solución. Entonces, la presión osmótica era el dato del enunciado, 1,17 atmósferas. Después la temperatura, nos la daban en grados centígrados, teníamos que pasar a Kelvin, que equivalen a 273 Kelvin. Y después el factor de Van Hoff será igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Porque en el enunciado se aclaraba que era un compuesto no electrolítico, no volátil. Bien, por lo tanto, está en solución y a su vez no es electrolítico, es decir, no se separa en iones. Y por último, la molaridad es la incógnita que tenemos que hallar. Entonces, aplicando la ecuación para la presión osmótica y despejando la variable m, es decir, la molaridad, hallamos que la molaridad es igual a 0,052 moles por litro. Y como se deben recordar, moles por litro significaba concentración molar. Aquí deben recordar que las
variables, deben cancelarlas. Bien. Y aquí debajo nos queda litros sobre mol, que como está dividiendo dos veces, este mol pasa hacia arriba. Bien, y es así como llegamos justamente a este mol por litro, que nos equivale a la concentración molar. Bien, espero que les haya servido esta serie de ejercicios que he resolvido, y si tienen alguna consulta o duda, no duden en mandarme un mail o escribirme por el CBG. Saludos.